Bueno, y seguimos nuestra conversación. Vamos a cambiar de tema y nos acompaña el senador Juan Luis Castro. ¿Cómo está, senador? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y sabemos que después de esta efeméride de los 50 años del 11 de septiembre, la agenda política vuelve como de forma bastante intensa, y uno de los temas que preocupa a la ciudadanía, sobre todo por las consecuencias que podía tener o los efectos de esto, es lo que está pasando en materia de salud respecto a las ISAPRES, esta tramitación de la ley corta. ¿Cómo se está viendo el panorama después de la ampliación de este plazo que otorgó la Corte Suprema y que parece que estamos en momentos decisivos? Bueno, el proyecto ingresó a principios de mayo, 4 meses, de los cuales ya en 2 meses y medio un comité de expertos que incorpora al gobierno, a la ISAPRE, a las universidades y los parlamentarios han estado trabajando en las fórmulas que permitan equilibrar tanto la aplicación plena del fallo para las personas, que tienen incluso devoluciones de dinero, como también la sustentabilidad del sistema. Nada sacamos con que haya una buena ley que van quebrando la ISAPRE, nada sacamos si no hacemos nada de que las personas deben interrumpir su atención de salud, que es un problema que puede venir por delante. Por eso es que nos parece fundamental que en este tiempo que resta, para decir, el mes de septiembre y octubre, el Senado pueda concluir su tarea y luego de ello pasar a la Cámara de Diputados al segundo trámite, y ahí probablemente el Ejecutivo va a tener que hacer una extensión de prórroga a la Corte Suprema, pidiéndola para que se cumpla íntegramente todos los plazos y sobre todo el fallo de la tabla de factores entre en plena vigencia teniendo la ley aprobada. Esto en aras de que la gente se vea beneficiada y no perjudicada, de tener reglas claras de cómo se van a hacer las cosas, cómo van a definir los precios, los planes, cómo se genera un espacio sin las restricciones, la letra chica, 5.000 planes de salud, tablas de factores que nadie entendía y que eran recargos de precios. Ahora, los problemas y las situaciones que hemos vivido y que por años han asfixiado al sistema de ISAPRE y a las personas. Y a su juicio, ¿por qué? O sea, primero, sé que es otro poder del Estado y es difícil comentarlo, pero ¿por qué la Corte Suprema tuvo que establecer esta regla general con toda la polémica que hay detrás respecto a si se respetan las garantías procesales o no? Pero fija una regla que uno podría decir, bueno, esto se parece más a una política pública, más que a un fallo propiamente tal. ¿Y por qué se tiene que recurrir a esto para abordar la complejidad del problema que se ha producido, sobre todo en materia de ISAPRE y el alza de los precios y esta multiplicidad en los planes? La historia es larga. El año 2010, el Tribunal Constitucional, recordemos que derogó las tablas de factores porque eran ilegales, inconstitucionales. La tabla de factores, ¿qué es lo que es? Es un recargo por sexo y edad. O sea, el precio que paga una familia por alguien que tenga 25 años de edad es muy distinto si es hombre o si es mujer, es muy distinto a que tenga menos de 2 años o tenga 25 años. Le va aplicando a cada uno un precio distinto. Y eso es una cosa bastante abusiva. Y eso fue lo que colapsó. La gente se aburrió de esto, fue a los tribunales le encontraron la razón. Al final, esto significó números rojos para la ISAPRE y la crisis que hemos venido asistiendo, ¿verdad?, en los últimos prácticamente 2 años, que han venido dando los distintos problemas de insatisfacción con la ISAPRE y de números rojos también financieramente en el sistema. O sea, es una larga historia que tiene que solucionarse de una vez. No puede hacerse tonta y loca y tiene que resolverse correctamente. Eso es lo que está haciendo la Comisión de Salud del Senado a través de la ley corte que está tramitando y el comité de expertos, que es justamente el que busca poner los elementos técnicos sobre la mesa más que cualquier otra consideración política. Y ahí, ¿cómo ha conversado esto, la necesidad de resolver este problema puntual o más bien específico con la necesidad de una reforma al sistema en general? Porque lo que hemos visto, bueno, hemos escuchado a veces al director de FONASA que buscaba fonasear el sistema. Hemos visto el programa de gobierno que más bien es crítico de las instituciones privadas en salud, en particular de las ISAPRE.
¿Hay un ánimo a través de esta ley corta, modificar de raíz cómo está concebido nuestro sistema o va a apuntar más bien a resolver este problema puntual? No, 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 aquí se busca no solo salvar el momento, sino que además iniciar una reformulación de las condiciones de salud de la gente que está en el mundo de la ISAPRE, o sea, o son de FONASA y se atienden en clínicas privadas, que son, tiene usted 3 millones de ISAPRE y 5 millones de FONASA que se atienden en clínicas, o sea, 8 millones de personas que por distintos motivos terminan yendo al mundo privado a buscar su solución. Eso es un porcentaje altísimo de la población chilena, estamos hablando del 40%. Y por eso es que esto requiere acuciosidad, precisión, eh, todos los elementos sobre la mesa, porque estamos hablando de soluciones del corto y mediano plazo a lo menos. No me atrevo a decir del largo plazo, pero sí del corto y mediano plazo. O sea, para los próximos 2 años y hasta los próximos 5 años al menos, que haya estabilidad, que nadie se sienta discriminado si está en un ISAPRE aún, si las ISAPRE se van reconvirtiendo a seguros complementarios, que es una alternativa muy posible para ellos y aceptada por ellos. Bienvenido sea, si FONASA además incursiona en el campo de los seguros adicionales para la clase media, gente que gana entre 1 y 2 millones de pesos, mejor aún, porque gente que no quiere estar en un hospital en lista de espera, pero está dispuesta a pagar algo, a través de un bono, ¿verdad? Para ir a ver un médico, para un programa, para una cirugía, y ahí se requiere más apoyo del Estado y por eso FONASA entra, ¿verdad?, en la modalidad de cobertura adicional. O sea, aquí hay una mezcla público-privada que hay que potenciar, en otras palabras. Ni es solo un prestador único el Estado, ni tampoco las reglas de la selva son las del mundo de la ISAPRE, donde nadie sabe de qué tener. Ni lo uno ni lo otro. Es un sistema mixto que tiene que tener reglas, sí, claras para todos, y dignidad y estándares similares. Yo creo que ahí está el foco y eso es lo que estamos haciendo a través del Comité de Expertos de la Comisión de Salud. Y ahí, independientemente de la resolución de el problema, si uno se pregunta sobre los responsables de esta crisis, bueno, obviamente la ISAPRE, los prestadores tienen un grado de responsabilidad, pero ¿cuál ha sido la responsabilidad de las instituciones respecto a que esto es una actividad regulada donde difícilmente cada uno puede hacer lo que quiera y se toleró durante mucho tiempo una situación que era bastante particular, sobre todo respecto al alza unilateral de los precios, donde se recurría de protección que tiene por objeto respetar una garantía constitucional, una cuestión que era más bien práctica o concreta como evitar el alza de precios. Y eso obviamente molestó a la Corte Suprema por la cantidad de recursos que tenían que ver. Pero, pero ¿por qué nos demoramos tanto y llegamos a esta situación? ¿Hay una especie de diagnóstico para que esto no se produzca no solamente en esta materia, sino que también en otras? En este campo yo diría que hubo una falta de tolerancia para que todos los sectores concurriéramos a acuerdos. Hubo un vacío político por medio legislativo, los gobiernos que hicieron comisiones presidenciales para abordar el tema y las dos fracasaron. Hubo un fallo del Tribunal Constitucional que mencionaba antes que no fue escuchado en la práctica. Se buscaron subterfugios para seguir como estaba. O sea, aquí hay muchas responsabilidades compartidas en esto. No puede volver a suceder nunca más. Esto estalló al final porque la gente se aburrió y fue a demandar a los tribunales, los mismos clientes de la ISAPRE. Más de 200.000 recursos al año, y más del 90% de ellos a favor de las personas en la justicia. O sea, esto cambió, se rebalsó y ya no puede volver a un punto muerto nuevamente. Por eso el escenario ya, tanto judicial de la Corte Suprema, que ya dijo su última palabra, más lo que salga de esta ley que esperamos sacar muy pronto, es clave, porque eso ordena el sistema y evita tropezar con la misma piedra y darle seguridad a las personas que en el sistema que esté va a poder tener estabilidad, acceso oportuno y reglas claras. Y ahí, desde el punto de vista de cómo el gobierno ha estado enfrentando este problema, porque también hay una norma que hace topar toda esta posibilidad de resolución del problema, que es el anuncio de la superintendencia respecto a cuántos dineros deberían ser devueltos por las ISAPRES en base al fallo que mandata la Corte Suprema y que saca la Corte Suprema. Porque eso complejiza, entiendo que son cerca de 1.500 millones de dólares y obviamente podrían hacer insolvente, así lo han dicho al menos la ISAPRE, a la industria completa o a parte importante de la industria. En ese sentido, las salidas van
por una devolución completa de lo que indica la superintendencia? ¿Ve que ahí hay un margen de o negociación o diferenciación? Sobre todo pensando que una vez comunicado a las personas, pienso en particular, que les van a devolver recursos, es muy difícil políticamente manejar que eso simplemente era una cuestión que no va a resultar. El comité de expertos es el que está evaluando este punto en especial y esperamos, en base a los reportes que nos hagan la próxima semana, cuál es el escenario definitivo. Ahí está también la Superintendencia de Salud. Está todo el gobierno, el Ministerio de Salud, está Hacienda y los actores directamente afectados son la ISAPRE. Así que no me atrevo a pronunciarme antes de tiempo porque estando en una mesa que por fin se dio con todos los sectores, creo que lo más valioso es el resultado de ese producto que vamos a tener en muy pocos días y ahí vamos a tener cifras ya mucho más claras y definitorias respecto a lo que inicialmente se dijo. Perfecto. Y una última pregunta, senador Juan Luis Castro, respecto a las listas de espera, después sobre todo de este aumento que hemos visto post pandemia, ¿cómo es la situación actual del problema? Hemos visto que ha aumentado. Hay una cifra además que presentó el presidente en la cuenta pública que han sido un poco cuestionadas respecto a cómo se calcula la base de disminución. ¿Qué le parece a usted ese problema y cómo ha visto la respuesta del Estado en general? Mire, hay un esfuerzo real porque se partió con listas de espera a principios del año pasado con cerca de 500 días de promedio. Hoy día vamos en 350 días aproximadamente de tiempo de espera y la meta es llegar a 200 días en 2 años más, en el 2025. Por lo tanto, el esfuerzo yo veo que está dando un resultado lento, pero gradual, de ir acortando los tiempos de espera. Lo que pasa es que los volúmenes de gente en espera se mantiene o sube. Mm. Hay que pensar de que todos los días se agrega más gente a la lista de espera y por lo tanto es una cifra siempre que cuesta manejar, porque las derivaciones desde los consultorios, desde las regiones, en fin, de los puntos donde se hace una sospecha diagnóstica entra el sistema. Preocupa que en el auge, hoy día ya hemos tenido, por ejemplo, en el primer semestre, del orden de 14.000 retrasos. O sea, acuérdense que el auge tiene un tiempo máximo de espera, pero se transgredió ese tiempo máximo por 5 meses, sobre todo en enfermedades como el cáncer, que son extremadamente delicadas, porque es contra el tiempo. Por lo tanto, todos son hechos que tienen que ameritar mucha prolijidad y mucha dedicación porque aquí está en juego la vida de las personas. Este es un drama en todo el mundo, pero en Chile es peor aún porque se arrastra, es una realidad que parece una sentencia para la gente que no tiene recursos, que la inmensa mayoría, piensa que el 80% de la gente está en FONASA, y por lo tanto es una herida abierta que tiene que resolverse más temprano que tarde. No eliminándolas, porque nunca se van a eliminar los tiempos de espera, pero tienen que estar acorde a la realidad de los países desarrollados, donde claramente son inferiores, ¿verdad?, a los 6 meses los tiempos de espera para una operación programada o para una consulta médica programada. De hecho, hay países en los cuales son muy pocas semanas los tiempos de espera. Bueno, si Chile tiene hoy día más de un año de tiempo de espera, imagínense usted cómo estamos. Teníamos más, llegamos a tener un año y medio de tiempo de espera, pero eso sigue siendo un problema que se está abordando, lo valoro, pero todavía hay que dar trancos mucho más fuertes y más rápidos para que eso se vaya a resolver. Bueno, queda más claro esta conversación con el senador Como Juan no, Luis pues, Castro, el panorama. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. encantado, pues. Que, Gusto saludarle, hasta pronto. que esté muy bien, Gracias. muchas gracias.